lo dijo en la primera hora. 7:41 de la mañana. Recapitulemos lo que dice el decreto ejecutivo número 27, emitido por el presidente Daniel Noboa Sin, con fecha 24 de noviembre del 2023. En el artículo 1 dice: asignar a la señora vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas, como única función, colaborar en calidad de embajadora a nombre del Ecuador por la paz, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. En el artículo 2, para el cumplimiento del artículo 1 del presente instrumento, la señora vicepresidenta de la República estará físicamente en la oficina de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, ubicada en Ja'arba Street 28, precautelando el buen uso del gasto público. O sea, hasta la dirección le ponen ahí en el decreto. Artículo 3. Todas las acciones que realice la señora vicepresidenta de la República para el ejercicio de las funciones encargadas en el presente decreto ejecutivo deberán ser informadas al presidente de la República de forma mensual, y le encarga en el artículo 4 el cumplimiento del decreto a la vicepresidencia y a la Cancillería ecuatoriana. Gracias, Roberto Carlos y Diego. Esto ha generado toda una polémica, porque yo les presenté al inicio del espacio en el comentario lo que dice el artículo 149 de la Constitución, que la vicepresidenta en este caso, o quien ejerza la vicepresidencia de la República, cumplirá las funciones que le asigne el presidente de la República. Creo que no hay discusión constitucional sobre esto, porque está claro que el presidente tiene una atribución. Pero ¿qué implica en la práctica esta decisión del presidente Noboa? Queremos conversar ahora mismo con el diplomático de carrera, el embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Belkis, muy buenos días a todos y todas. Mil gracias por la gentil invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos, de venir acá a la radio. Y bueno, usted le leí el fin de semana, usted fue crítico con esta decisión. ¿Por qué, embajador? Bueno, realmente yo tengo una posición muy crítica sobre la decisión del presidente Noboa, que se desprende del propio decreto que acabamos de leer. Hemos leído solamente la parte resolutiva del decreto, pero en los considerandos hay igualmente errores muy de fondo. Ese decreto realmente es un monumento al desconocimiento del problema en el Medio Oriente, a la gravedad del mismo, a sus antecedentes históricos, a la realidad terrible que se vive en este momento, de un verdadero genocidio en la Franja de Gaza, e igualmente el nombramiento de la señora Abad a las funciones de embajadora, colaboradora por la paz y para preservar el escalamiento de un conflicto, son realmente risibles, porque esas funciones no existen de acuerdo con el derecho diplomático ni el derecho internacional. No es que un país cualquiera, puede ser el Ecuador, Francia, Argelia, de cualquier continente, puede nombrar un embajador para el mantenimiento de la paz y preservar el escalamiento de un conflicto, cuando hay un conflicto en marcha entre dos partes. El derecho internacional señala claramente cuáles son los medios de solución pacífica de las controversias y cómo pueden intervenir en esos medios, en la aplicación de esos mecanismos, los países soberanos. En este sentido, analicemos estos errores de fondo en los considerandos, porque entre ellos, por ejemplo, se cita que en razón del escalamiento del conflicto, el Ecuador desea contribuir, como históricamente lo ha hecho, en procesos que buscan la paz, y se suma a reforzar los esfuerzos que realiza la comunidad internacional. Y más adelante dice que el Ecuador forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, órgano que tiene como responsabilidad primordial el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Esto no es suficiente? No, esos considerandos son equivocados. Primero, marca un desconocimiento del conflicto en el Oriente Medio. Pues no es que el conflicto empieza con el ataque de Hamas, ni nada por el estilo. El conflicto tiene un origen profundo, y el origen esencial del conflicto es el incumplimiento de Israel de las resoluciones de las Naciones Unidas. Israel está ocupando ilegalmente territorios, ¿no es cierto? El principio clarísimo en esto es el derecho a existir de dos estados, Palestina e Israel, con igualdad de derechos, con soberanía, con todo lo demás, ¿no es cierto? Libremente reconocidos en ejercicio de las facultades que el derecho le concede, con Jerusalén como oriental como capital, ¿no es cierto? Y un principio esencial es el no reconocimiento de territorios por la fuerza.
Esa ha sido la contribución histórica del Ecuador, la defensa de ese principio en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Pero esa defensa histórica se terminó con el gobierno de Guillermo Lasso, que por primera vez cambió la histórica posición del Ecuador desde que visitó Israel. Y luego en las votaciones se ha abstenido de condenar la ocupación de territorios por la fuerza. La histórica postura del Estado ecuatoriano ha sido justamente el rechazar el conflicto y reconocer que hay un conflicto en la Franja de Gaza. No solamente eso, sino decir claramente que el conflicto pues se agrava tiene pues realmente la dimensión que conocemos, no de ahora, sino de hace 60 años o más, desde el año 48 realmente. ¿Cuál es el origen? ¿No es cierto? El origen está en que Israel no acata las resoluciones de las Naciones Unidas. Que es reconocer al Estado palestino. Eso, y no ocupar los territorios, pues, ¿no es cierto? Si tú revisas el mapa, ves pues cómo Israel, producto de cada confrontación bélica, ha ido adquiriendo más territorios y mantiene una política criminal de asentamientos humanos y de represión. Esto pues ha sido condenado por las Naciones Unidas no una, sino muchas veces. No se llega a concluir el problema por el apoyo de algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a la política de Israel, concretamente el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos pues es el principal apoyo que tiene Israel, y como ha dicho los voceros de los Estados Unidos, Israel es nuestro principal aliado. Si no hubiera Israel, habría que inventarla. Es decir, esto da una idea de la dimensión. Otro error tremendo en el decreto, ¿no es cierto?, es que no se sabe qué hace el Consejo de Seguridad. No es que uno, porque es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, puede intervenir libremente en los procesos de paz. Interviene dentro del marco del derecho, dentro del marco de las Naciones Unidas. ¿Ustedes conocen que algún otro miembro permanente o no permanente del Consejo de Seguridad ha nombrado embajadores para colaborar en la paz en un conflicto de la gravedad que tiene el de Israel y Palestina? Y siendo que no existe esta figura como tal, ¿qué va a ocurrir el día de mañana cuando la señora Abad en efecto asuma esta función delegada, acuda a Tel Aviv y se presente? ¿Qué va a suceder en la práctica? Justamente es una de las preguntas más complicadas y que desnudan la debilidad de este nombramiento, de esta decisión, la inconveniencia, la torpeza en el manejo de este tema. Simplemente en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el derecho diplomático, señala cómo pueden ser acreditados las personas que van a cumplir funciones en un país. Yo no sé si Israel ha dado pues su consentimiento para este nombramiento, porque no es que uno reciba un enviado para la paz de la noche a la mañana. Justamente sobre eso me escribía el colega y amigo Francisco Herrera Arauz, y planteaba esto como inquietud para nuestro invitado. El presidente Noboa tenía que consultar a Israel y a Palestina para enviar una persona que busque mediar en el conflicto. Claro, no solamente consultar. Las mediaciones se hacen a pedido de... Claro, acordar entonces, no consultar sino acordar. Así es. Y el decreto, por ejemplo, es tan sesgado, tan mal hecho, que prácticamente pues pone todo claramente una posición a favor de Israel, ¿no es cierto? Y ningún mediador, ninguna persona que actúa en la solución de un conflicto puede arrancar con una posición parcializada. Una posición parcializada, claro. Porque le mandan a Tel Aviv, dice usted. No solamente le mandan a Tel Aviv, sino porque el mismo espíritu del decreto, los considerandos, desconocen pues la esencia del conflicto. Cualquier solución del conflicto árabe-israelí, del conflicto en Oriente Medio, tiene que partir del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, y es una primicia elemental, esencial, fundamental, que no consta en el decreto. Y vuelvo a repetir, ¿cuáles son los medios de solución pacífica de las controversias establecidos en el derecho internacional? Pues la negociación, los buenos oficios, la mediación, el arbitraje y la solución judicial, ¿no es cierto? Un tercer país puede actuar ¿en qué? En los buenos oficios y en la mediación. Eso se hace a pedido de las partes y con un mandato claro. ¿Qué mandato tiene la señora Abad? ¿Qué mandato tiene el Ecuador? ¿Acaso un tercer país puede voluntariamente decir yo voy a participar así porque quiero? ¿Y cuál sería la función en concreto en ese sentido? Exactamente. ¿Y cómo va a ser acreditada? ¿Cómo le va a reconocer Israel? Pongamos que haya flexibilidad porque
pues sabemos que esto puede ser conversado, en fin, y sabemos cuál es la posición de la señora Abad y de alguna manera del presidente Noboa también, porque pues publicó algunos comunicados al respecto durante la campaña. Pongamos que hubiera alguna flexibilidad para pues dar cierta viabilidad a esto, pero realmente, ¿cuál va a ser la función de la señora Abad? ¿Qué va a hacer? ¿Que va a hablar con Netanyahu y decirle, mira, Benjamín, hay que cumplir las resoluciones? No, no es así, pues. ¿Qué mensaje va a transmitir a la autoridad palestina? ¿Qué mensaje va a transmitir a las autoridades de la Franja de Gaza? ¿Qué va a presentar? ¿Y cómo va a ser reconocida? ¿Quién le va a reconocer? Pongamos que Israel nos reconoce, pero ¿cómo va a ser acreditada? ¿Como funcionaria de la embajada? ¿Acaso puede haber 2 embajadores? No. Porque entiendo que la embajada de Israel saludó esta decisión del presidente Noboa. Y en ese sentido, si me permites, Fabricio, por acá consultan por qué varias embajadas expresaron sus felicitaciones. A mí me parece, esto es muy importante aclarar. Lo primero, las embajadas como Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y veo que también China, ¿no es cierto?, no tenían por qué pronunciarse al respecto, porque este asunto parte de un tema esencialmente doméstico, un tema de política interna, que es el conflicto evidente que hay entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no es cierto? El presidente toma una decisión para no contar con ella pues en el trabajo diario aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Y esto suscita pronunciamiento de embajadas extranjeras. Yo conozco bien a esos embajadores, todos son diplomáticos de carrera, de experiencia, y durante los últimos 6 años, acá no han tenido un interlocutor que tenga conocimiento de los temas. Por eso la influencia, la ventaja con la que actúa un diplomático bien formado frente a un interlocutor improvisado, que no tiene experiencia política y diplomática, que no conoce los antecedentes históricos y jurídicos de la compleja agenda internacional, es inmensa y la capacidad de influir es muy grande. Un interlocutor que no conoce se entrevista con el embajador de una potencia que presenta algo medianamente bien argumentado y cree que es pues la visión única, que es la palabra pues que hay que respetar, porque no tiene conocimiento para rebatir. Si usted se fijan, perdóname, pero Estados Unidos, si quiere colaborar para la paz, lo que debería hacer como miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, es no vetar pues resoluciones de carácter humanitario, como la que presentó el Brasil para tener un corredor humanitario hace más de un mes en la Franja de Gaza. Si quisiera colaborar para la paz, tienen ellos las llaves del Consejo de Seguridad, deberían pues hacer todo lo necesario para que las resoluciones de Naciones Unidas sean cumplidas, y han pasado años de las resoluciones sin ejecución. Yo pregunto, ¿qué haría el embajador británico si un país ubicado a miles de kilómetros de la zona en conflicto del Reino Unido, ¿no es cierto?, nombra un embajador para que colabore por la paz y la preservación de que no escale el conflicto sobre las Islas Malvinas? ¿Reaccionaría igual? ¿Acaso esto es de cuestión voluntaria? El tema de la cuestión Malvinas debe resolverse como mal del Consejo de Seguridad, como mal de la Asamblea General, como mal del Comité de Descolonización, a través de negociaciones de soberanía entre los dos países. ¿No es cierto? No es hasta que un tercero vaya a hablar. Sí. ¿Qué le parecería a Estados Unidos que le nombren un embajador, ¿no es cierto?, para evitar el escalamiento con Cuba y que se preocupe de hacer cumplir la resolución sobre el bloqueo? O sea, la política exterior es algo serio, no puede ser utilizada para solucionar temas de carácter enteramente doméstico, de política interna. Y esto afecta, desgraciadamente, la imagen, la credibilidad y la seriedad de la política externa del Ecuador y del país. Y los pronunciamientos de los embajadores, cada quien tiene sus propios intereses. Por ejemplo, este gesto hacia el gobierno de apoyar una decisión de esta naturaleza, porque lo que hacen es apoyar lo que ha decidido el presidente Noboa, ¿no es cierto? ¿Qué buscan ellos con esto? Por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido y Francia buscan con este gesto simplemente asegurarse la continuidad del alineamiento que ha tenido el Ecuador durante 6 años con las políticas por ellos impulsadas, un alineamiento ciego y reflexivo que no cuestiona nada, que olvida la tradición jurídica del Ecuador, que olvida los postulados de nuestra Constitución, que olvida que somos un país del sur global. Rusia y China pues tienen también sus propios intereses, ¿no?
Siendo que el origen de esta decisión tiene que ver con este conflicto interno entre el presidente y la vicepresidenta, como usted ha señalado, y que la intención de Daniel Noboa evidentemente era mantener alejada a Verónica Abad de los asuntos internos, a nivel internacional ¿se podía o se le podía delegar otra función diferente a la que se le asignó? Desde luego, nuestra Constitución es muy clara. Como bien dijo Fabricio al leer el artículo de la Constitución, la facultad del presidente es incuestionable. El presidente tiene la facultad de encargar a la vicepresidenta las funciones que estime conveniente. Hay muchos ejemplos, no es el primer vicepresidente o vicepresidenta que tiene conflicto con el mandatario, o un ministro de gran jerarquía, un magistrado pues que tenga conflicto. En la región tenemos experiencias muy claras. El Perú, por ejemplo, en el caso del Perú, el entonces vicepresidente Vizcarra fue nombrado por el presidente Kuczynski embajador en el Canadá. Y cuando tuvo Kuczynski sus problemas, pues regresó Vizcarra, asumió la vicepresidenta y luego fue presidente. Es decir, Verónica Abad podía ser delegada o nombrada embajadora de Ecuador en cualquier otro país. En cualquier parte del mundo, dada la mala relación existente, la diferencia de posiciones. Que es evidente, eso es evidente. Es inocultable. En las particularidades tan grandes de la vicepresidenta Abad, identificada pues con la ultraderecha negacionista, regresiva en derechos como Vox. No le podían encargar el tema migrantes tampoco, desde luego, ¿no? Te das cuenta de lo que significa alguien encargado de los derechos de los ecuatorianos y va a esa entrevista en España con la fuerza política. Con la señora Bascal. Con la fuerza política que promueve la xenofobia, el rechazo en total a los migrantes, todo lo que sabemos. Pero una embajada no estratégica que mantenga la dignidad, ¿no es cierto?, del cargo de ser vicepresidenta, porque evidentemente ella no pierde su condición de vicepresidenta, ¿no es cierto? Y ser embajador del Ecuador en cualquier parte del mundo es un honor grande. Pero vea usted acaba de plantear, yo creo, la salida más salomónica y menos compleja ante esta crisis que se ha generado. Porque le pregunto, ¿esta delegación a la señora Abad en Israel es independiente de la designación del embajador o embajadora de Ecuador en Tel Aviv? Parece que sí, justamente por eso digo. Porque el nombramiento no es embajadora de Ecuador en Israel. Exactamente, para la paz. No, justamente a eso me refiero. Eso tiene, como les dije anteriormente, una serie de contradicciones con las disposiciones del derecho diplomático. El artículo primero de la Convención de Viena señala justamente quiénes son los miembros de una misión diplomática, ¿no es cierto? Cuáles son las categorías que son reconocidas, cómo se debe acreditar a los diplomáticos, todo eso. Cómo entra la señora Abad en este esquema. Aún en el evento de que hubiera flexibilidad de parte de Israel para buscar alguna solución, algún acomodo, digamos, no solución. Realmente en la parte operativa es muy complicado. No solamente qué gestión va a cumplir, sino cuál va a ser su relación con el embajador, con los demás funcionarios de la misión. Me imagino que la señora Abad, lo mínimo que tendría es el sueldo equivalente al embajador, es decir, 2 sueldos de embajador. Mínimo tendrá que tener una residencia, siendo vicepresidenta, 2 residencias. Todo eso es duplicar costos por nada, cuando podría darse simplemente con un poco de mejor conocimiento, de mejor análisis y menos apuro, ¿no es cierto?, una salida que preserve la dignidad del cargo, la dignidad del país, y sea lo suficientemente eficiente para mantener lejos a una persona que evidentemente no concuerda ya con la línea política del presidente de la República. Oiga, doctor, no sé si usted pueda responder esta pregunta, pero ¿ella puede no aceptar esta designación? Yo creo que no puede no aceptar, porque de acuerdo con la Constitución, el presidente le asigna unas funciones. Si ella pues no cumple esas funciones, quedaría en abandono del cargo, en desacato a la autoridad, pues no. Sí o sí, claro, le correspondería aceptar, más allá de que la norma constitucional no establece alguna sanción si no acepta. Simplemente cómo le pagan si no cumple la función. Entonces, todo es muy complicado. Todas esas pequeñas cosas administrativas también son áreas grises en todo este mamotreto mal hecho del decreto y todo lo demás. ¿Cómo usted le ve a la canciller Gabriela Sommerfield? Bueno, yo creo que es la continuación de los cancilleres improvisados sin experiencia en estos temas. La señora Sommerfield pues tiene una experiencia en otro tipo de cosas, experiencia muy valiosa, entiendo, pero que nada tiene que ver con el sector empresarial. Claro, eso nada tiene que ver con la política exterior.
No hay diplomacia empresarial, no. La política exterior es una sola, única e indivisible. No se puede pensar tal vez que la lógica de haber designado a Gabriela Sommerfield por su experiencia empresarial tiene que ver con un derrotero más bien comercial, de inversiones, que buscaría el gobierno del presidente Noboa. Igual que el presidente Lasso, pues tenía como política exterior de programa de gobierno un eslogan. Eso no es política exterior. Si ustedes leen el programa con el que llegó el presidente Noboa a Carondelet, creo que pues es tan o más pobre que el de Lasso en política internacional. Quizás en el presidente Noboa un poquito mejor, porque algo menciona de las relaciones culturales. Pero no, pues la política exterior no es solamente vender y comprar, ni tratar de invertir, es una parte importante de la política exterior. Pero la política exterior es un conjunto de intereses nacionales y de visiones del mundo. Para saber qué vender, qué comprar, cómo insertarse en el mundo, hay que conocer cómo funciona el mundo primero, ¿no es cierto? No los negocios privados, sino cuál es el papel del Ecuador en ese mundo, cuál es el papel de nuestra región, a qué región pertenecemos nosotros. La política exterior tiene 3 fuentes muy simples, son el derecho internacional y la Constitución, la parte jurídica, la realidad nacional y la realidad internacional. La realidad nacional somos un país pues con las características que tenemos, ¿no es cierto? Y la realidad internacional, ¿cómo es el mundo de hoy? Los gobiernos de derecha pueden tener una inclinación hacia los temas pues más económicos y comerciales, pero no nombran empresarios, cancilleres. Yo fui embajador en la Argentina de Macri, y el canciller era un gran diplomático de carrera, ex embajador en Francia, ex embajador en Portugal, ex embajador en... ¿El canciller de Macri? Sí, era Jorge Forí, ¿no es cierto? Y así por el estilo, ¿no es cierto? En términos generales y a manera de balance, ¿cuáles son esos grandes pendientes que mantiene el Ecuador en cuanto a política internacional? Yo creo que mantiene muchísimos pendientes. Yo creo que en los últimos 6 años ha sido una política exterior errática, totalmente alineada, servil, sin iniciativa, pues, con errores que nos han avergonzado tremendamente, ¿no es cierto? Como en la entrega de Julian Assange, en violación de nuestra Constitución, de principios elementales del derecho internacional, como la intervención en el golpe de Estado en Bolivia, como el reconocimiento al fantasma Guaidó, como el apoyo a la candidatura de un ciudadano de los Estados Unidos para la presidencia del BID, rompiendo todos los acuerdos establecidos para la creación del BID, y así pues podría continuar con muchos. En la época de Lasso, que más pues vergonzosa, el aplauso y el beneplácito a la ley DAB de los Estados Unidos, una ley interna que prácticamente pues condiciona la política internacional del Ecuador. Cosas pues realmente muy, el cambio de posición sobre el tema de Israel en Naciones Unidas, toda pues la ilusión de la diplomacia empresarial y el fracaso del acuerdo con México. ¿Por qué fracasa el acuerdo con México? Porque no se conoce pues los antecedentes de las negociaciones que ha habido antes, porque no se conoce cuál es el interés mexicano, porque no hay conjunción de intereses. El fracaso en ingreso a la Alianza del Pacífico, que era proclamado pues como uno de los objetivos inmediatos a ser cumplidos, fracasó. Todo ello está clarísimamente ahí. El tema de la visa Schengen, una de las más grandes mentiras que han repetido 6 años, un tema que no es bien ejecutado, demuestra desconocimiento y simplemente se utiliza como una muletilla cada vez que es necesario. Claro, o sea, ha sido una suerte de venta de humo el tema de la visa. Oiga, y ya que hablamos de estas, en enero Ecuador debe asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Me gustaría un criterio suyo. A propósito de esta designación de Verónica Abad, acaban de designar a José de la Garza como nuevo embajador de Ecuador ante Naciones Unidas en reemplazo de Hernán Pérez Luz. ¿Cómo ve usted lo que se viene, doctor? Mire, yo veo todo esto con mucha preocupación. Yo no veo que el presidente Noboa tenga, pues obviamente no tiene experiencia en estos temas, es una persona joven que ha participado relativamente poco en política, 1 año y medio, 2 años como asambleísta, pues no es toda una trayectoria política, ¿no es cierto? Y tampoco tiene la asesoría deseada en ninguno de los temas. El ejemplo es el decreto de nombramiento de la señora Abad. La señora Sommerfield tiene otros méritos. Creo que podría haber sido ministra de otra cartera de Estado probablemente, pero la Cancillería es mucho más compleja. El nombramiento de Naciones Unidas, más aún cuando vamos a asumir, me parece que es el 1 de diciembre en la presidencia del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? Es un nombramiento que tampoco puede ser improvisado, pues nos estamos rodeando de improvisados. Presidente,
que no, obviamente no conoce, no es un experto en estas materias. Canciller, que no conoce. Y embajador en las Naciones Unidas, alguien igual de improvisado, cuyo único antecedente conocido es que fue 6 meses secretario anticorrupción en el gobierno de Moreno y que fue removido porque la gestión era nula. Yo no lo conozco al señor de la Gasca, no tengo ninguna referencia de él, pero evidentemente sí tengo referencia de quienes han sido embajadores en las Naciones Unidas. Y tampoco es el caso del señor Pérez Luz. El señor Pérez Luz también es un improvisado. Y el señor Pérez Luz debe ser removido porque él ha sido el vocero de una política nefasta del presidente Lazo, en política exterior nefasta, cuyo vocero en las Naciones Unidas, en el foro mundial más importante, ha sido justamente el señor Pérez Luz. Si van a continuar la misma política, bueno, entonces podrían dejar al señor Pérez Luz, pero si quieren cambiar y retomar lo que manda nuestra Constitución, lo que manda nuestra tradición jurídica, cómo ha actuado el Ecuador antes en las Naciones Unidas, pues habría que cambiarlo definitivamente. Pues lo ideal hubiera sido cambiarlo por alguien del perfil de otros embajadores que hemos tenido, de distintos gobiernos, de distintas tendencias ideológicas, pero de indudable valor propio. Veamos solamente quiénes han sido embajadores desde el retorno a la democracia en las Naciones Unidas. Miguel Albornoz es candidato a la presidencia, un intelectual, ex subsecretario de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Carlos Tobar Sandumbide, ex canciller. José Ayala Lazo, ex canciller. Mario Alemán Salvador, 2 veces canciller, ex vicecanciller. Diego Cordobés, ex canciller. Luis Gallegos ha sido embajador tantas veces en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Francisco Carrión en la Revolución Ciudadana, ex canciller. María Fernanda Espinosa, ex canciller. Diego Morejón, un especialista en asuntos multilaterales, hoy embajador en Alemania. Es decir, tenemos una continuidad de altos perfiles diplomáticos de gran prestigio en la carrera, ¿no es cierto? Y de indudables personalidades, es decir, gente en la que sabes que va a cumplir un trabajo del más alto nivel profesional. Es muy difícil que una persona que no ha tenido experiencia pueda trabajar de la noche a la mañana en las Naciones Unidas, donde están realmente los mejores diplomáticos del mundo que manejan los intereses más complejos con una visión global de toda la problemática internacional. Entonces, alguien que no conoce nada de esto, aunque pueda ser un buen abogado de empresas transnacionales, eso es un campo totalmente diferente al que se trata de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? La interlocución no es fácil. No es fácil. El que pierdes el país. Gracias por ilustrarnos y por su criterio. Muy amable. Mil gracias a ustedes. Gracias al embajador Fernando Yepes, que ha estado con nosotros, ex vicecanciller de la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.